Hola, en este audio voy a explicar en qué consiste el dolor de cabeza, qué lo provoca y qué podemos hacer por él. El dolor de cabeza se produce porque el cuerpo tiene necesidad de llevar más nutrientes al cerebro y se produce una vasodilatación arterial que provoca un aumento de la presión con edema, o sea, con retención de líquidos. El dolor de la cabeza en general indica que tenemos demasiado control y demasiada responsabilidad sobre una situación o sobre la vida. Por eso necesita el cuerpo llevar más nutrientes al cerebro, por ese excesivo control que tenemos. Vamos a poner un ejemplo. Hemos dormido poco, pero queremos tener el control de la situación al día siguiente. Eso nos puede provocar un dolor de cabeza. O perdemos el control bebiendo la noche anterior y ahora debemos recuperarlo. Los dolores de cabeza pueden tener diferentes causas. Por tener pensamientos hiperactivos, por una gran tensión que creamos al querer controlar todo o querer comprender todo, como le sucede, por ejemplo, a los estudiantes, que lo quieren comprender todo y terminan con dolor de cabeza. Las personas a las que les duele la cabeza han aprendido a controlar tanto sus emociones que no saben qué hacer cuando una emoción intenta salir. No se desahogan y cuanto más contienen la emoción, más les duele la cabeza. Estas personas necesitan ser acogidas con suavidad y con ternura para que esa emoción de pena o de enfado o de indignación pues pueda mostrarse y salir. Y una vez liberada la emoción, el dolor de cabeza desaparece. Siempre el dolor de cabeza desaparece pues cuando nos relajamos de aquella tensión que estamos acumulando durante el día o durante la jornada del trabajo o durante la visita a un socio. Siempre cuando ya el cuerpo sabe que va a terminar o ha llegado a casa o está a punto de llegar, es cuando ya llega, cuando ya se libera todo. A veces nos sentimos obligados a hacer cosas que limitan nuestros deseos y nuestra libertad. Por ejemplo, pues, no sé, nos sentimos obligados a ir a algún sitio o obligados a esperar a alguien o a decir cosas para agradar, eso también. O nos sentimos obligados a ser amables. A veces nos vemos en la necesidad de realizar también peripecias o proezas sexuales para agradar a nuestra pareja. Y eso afecta también. Cuando hemos terminado, ya viene el dolor de cabeza. A veces también estamos obligados a guardar la compostura o a sonreír. Hay infinidad de ejemplos de este tipo. En realidad, el dolor de cabeza pues afecta a personas que tienen dificultad para ocupar el lugar que les pertenece y se encuentran con personas que tienden a decidir por ellas. Su dolor de cabeza es una oportunidad para decir, déjame tranquila, déjame en mi espacio que me duele la cabeza. Y cuando los dolores de cabeza son frecuentes o por ejemplo son muy fuertes y violentos, se suelen asociar al miedo y a la inseguridad. Y si el dolor de cabeza es en la nuca, puede estar relacionado con una situación en la que nos hemos sentido amenazados. Vamos a poner un ejemplo de esto de sentirse amenazado. Un ejemplo de esto es un hombre al que le dolía enormemente la cabeza y le dolía también la nuca. Y los dolores le empezaron cuando tenía aproximadamente unos 12 años. A esa edad, pues era un adolescente y este adolescente expresaba pequeñas dosis de rebeldía para expresar su independencia ante las expectativas de sus padres, lo que suele pasar a esa edad. Y una tarde, pues este chico sorprendió a sus padres hablando sobre la posibilidad de ingresarlo en una institución para delincuentes, si seguía con ese comportamiento rebelde. Entonces este chico pues sintió tanto miedo que renunció a su independencia y se volvió desde entonces muy sumiso. Sus padres ya no volvieron a hablar más del asunto, pero el miedo que sintió este chico se había quedado grabado en su mente. Él pensó que si no se conformaba con lo que la sociedad y sus padres y los demás esperaban de él, pues que podía perder su seguridad y su libertad. Pues lo que pasó después es que casi 30 años después de ese suceso con los padres, el miedo seguía estando presente en este hombre, ya adulto. Y sufría pues violentos dolores de cabeza.
y también tenía dolores en la nuca. Y cada vez que se creía obligado a actuar de una manera determinada para no correr el riesgo de perder su seguridad y su libertad, por ejemplo con el jefe o con cualquier otra situación, pues cuando este hombre se liberó de la inseguridad que sentía, por no responder a las expectativas de los demás, pues entonces fue cuando realmente admitió que tenía derecho a ser quien era. Fue entonces cuando sus dolores de cabeza desaparecieron, cuando realmente este hombre admitió que tenía derecho a ser quien era. Entonces desaparecieron sus dolores de cabeza. Bueno, vamos a ver otra opción cuando los dolores de cabeza se transforman en migraña. Suelen ser dolores intensos que afectan a un solo lado de la cabeza, las migrañas, y suelen ir acompañados de náuseas y a veces también de vómitos. Las migrañas manifiestan un sentimiento muy grande por una situación en la que nos hemos sentido forzados o amenazados. Las náuseas indican, lógicamente, que rechazamos esa situación. Las migrañas pueden aparecer durante la menstruación también, o por experiencias sexuales mal vividas. Las migrañas también las puede provocar el estreñimiento, la tensión nerviosa, lógicamente, el estrés o las intolerancias, incluso, fíjate, la intolerancia y la alergia a los alimentos. Pero también puede provocar migraña, como he dicho antes del tema sexual, la insatisfacción sexual. La falta de orgasmo puede provocar migraña. Personas que no suelen tener orgasmos con frecuencia. Las migrañas también aparecen cuando no nos autocriticamos o cuando sentimos miedo, el miedo y la autocrítica. Las migrañas también se producen en personas que controlan mucho y buscan siempre una solución a todo. Personas que tienen demasiadas cosas que hacer y que deben siempre ser eficaces en lo que hacen. Estas personas tienen aseguradas las migrañas. También aparecen las migrañas por impotencia vivida en la infancia. Y en este caso, las migrañas aparecen cuando nos sentimos obligados a ir a algún sitio o a hacer cosas que no tenemos ganas de hacer. En otras ocasiones, las migrañas pueden expresar una culpabilidad de vivir. Y esto suele pasar con frecuencia, culpabilidad de vivir, como si no nos mereciéramos sentir placer o alegría. Y esto pasa sobre todo a mujeres que se sienten insuficientes frente a su marido, porque el marido tiene, por ejemplo, carrera universitaria o un trabajo maravilloso, está muy bien posicionado y todo el mundo solo tiene elogios para su marido y nunca para ella. Y ella siente que no vale nada comparada con él. Y eso puede afectar a estas mujeres y producir migrañas. Las migrañas también se suelen llamar jaquecas, y casi siempre suelen ser, pues como he dicho, por estrés, conflicto de controlar y querer buscar siempre una solución a todo con tus pensamientos. Cuando hay migrañas de estas que se suelen provocar después del fin de semana, es porque la persona siente que no tiene derecho a descansar ni a ser feliz. Y cuando aparecen migrañas con el síndrome premenstrual, que es muy frecuente también, o al comienzo de la regla, suele ser por desvalorización. Mujeres que tendemos a desvalorizarnos, ¿no? Por no sentirse a la altura. A veces miedo a quedarse embarazada, porque eso también influye. O mujeres que tienen demasiadas cosas que hacer y quieren ser muy eficaces en todo lo que hacen. Estas son las número 1. Y eso suele provocar migrañas a estas mujeres. Por otro lado, aparte de las migrañas, están también lo que es la cefalea. Las personas a las que tienen la cefalea son personas que acostumbran a negar o quitar importancia. Suelen decir, al fin y al cabo no es tan grave, o no vale la pena preocuparse. Muchas cefaleas o dolores de cabeza se dan en personas también muy egoístas, que viven encerradas en su mente, en su cerebro, sin bajar a los barrios bajos donde se producen las emociones. Estas personas huyen de una emoción o no se sienten capaces de algo. Personas que no expresan mucho sus sentimientos. Las cefaleas también se dan en personas muy perfeccionistas, muy exigentes y con mucho afán de superación.
Bueno, pues después de hablar un poco por encima de lo que son los dolores de cabeza y tal, la solución para todos los dolores de cabeza a nivel emocional, pues sería dejar de intentar controlar la situación, dejar de sentirte culpable por no tener el control y dejarte guiar por la señal de alarma de tu cuerpo, porque cuando estás demasiado hiperactivo y demasiado donde no tienes que estar, tu cuerpo siempre da alarma, ¿vale? Dejarte guiar un poco por esa señal de alarma. Y sobre todo, esto es muy importante, apaga la centralita de tu cabeza y descansa. Apaga esa centralita de tu cabeza y descansa. Relájate con más frecuencia, relájate. Tengo en el canal algunos vídeos relajantes que merece la pena que te los pongas porque es necesario para la buena salud. Hay también algunas técnicas y terapias y puntos de acupuntura y reflexología podal que pueden aliviar o quitar el dolor de cabeza. Yo incluso estoy acostumbrada a quitar un dolor de cabeza en 10 minutos. Pero no olvides que esto es como tomar una pastilla, aunque sin los efectos secundarios de la pastilla, porque el dolor de cabeza volverá a aparecer mientras no cambies de actitud en tu día a día. Que es lo más importante, cambiar la actitud y la forma de afrontar las vivencias de tu día a día. Pero bueno, ya te iré explicando métodos para quitar dolor de cabeza y tal, te los iré subiendo al canal para que puedas pues, aprovecharte de todas esas técnicas que hay cuando tienes un fuerte dolor de cabeza, poder evitar la pastillita y hacerte cualquier técnica o cualquier terapia.